Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de casos policiales en el que veremos la historia de un infame asesino serial llamado Richard Ramírez y conocido como The Night Stalker. Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Su infancia estuvo marcada por una serie de factores que contribuyeron a su desarrollo como asesino en serie. Proveniente de un hogar disfuncional, Ramírez fue expuesto desde temprana edad a la violencia y el abuso, lo que dejó una profunda impresión en su psique. Su padre, Julian Ramírez, era un ex policía con un temperamento violento, mientras que su madre, Mercedes Ramírez, trabajaba en una fábrica y fue descrita como cariñosa pero emocionalmente inestable. El hogar de los Ramírez estaba lleno de conflictos y tensiones constantes, lo que expuso a Richard a un entorno caótico y perturbador desde su infancia. Además, sufrió una lesión en la cabeza a los 5 años, cuando un columpio en movimiento lo golpeó en la cabeza. Algunos investigadores y expertos sugieren que esta lesión podría haber tenido un impacto en su desarrollo cognitivo y emocional. A medida que crecía, la obsesión de Richard Ramírez por la violencia se hacía cada vez más evidente. Pasaba tiempo examinando fotografías gráficas de crímenes y accidentes proporcionadas por su padre. Esta exposición temprana a imágenes perturbadoras y su entorno tumultuoso posiblemente contribuyeron a la formación de su psicología desviada. Además, su hermano mayor, Rubén Ramírez, regresó de la guerra de Vietnam con historias escalofriantes y grotescas que influyeron en la visión distorsionada de Richard sobre el mundo. A medida que entraba en la adolescencia, Richard Ramírez empezó a experimentar con drogas y a involucrarse en delitos menores. Su obsesión por el satanismo y las drogas se intensificó y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Esta etapa de su vida fue crucial en su transformación de un niño perturbado en un asesino en serie. Sus fantasías sádicas y violentas se volvieron más elaboradas y la línea entre su vida interior y la realidad comenzó a difuminarse. El reinado de terror de Richard Ramírez comenzó en la primavera de 1984 en Los Ángeles, California. Su modus operandi era penetrar sigilosamente en hogares durante la noche, donde perpetraba ataques brutales contra sus víctimas. A menudo, elegía casas aparentemente al azar y entraba a través de ventanas abiertas o puertas sin seguro. Su elección de víctimas era diversa, abarcando un amplio rango de edades y géneros, lo que contribuía a la sensación de pánico en la comunidad. Los crímenes de Richard Ramírez eran característicamente brutales y sádicos. Utilizaba una variedad de armas y técnicas para torturar y asesinar a sus víctimas, desde cuchillos hasta armas de fuego. Sus ataques a menudo incluían agresiones sexuales y mutilaciones post-mortem. En las escenas del crimen dejaba símbolos satánicos y mensajes perturbadores, lo que añadía un elemento adicional de horror a sus actos. A medida que aumentaban los crímenes atribuidos a Richard Ramírez, los medios de comunicación lo apodaron el Night Stalker, debido a sus ataques nocturnos y su estilo siniestro. La comunidad vivía con un sentimiento constante de amenaza y las fuerzas del orden luchaban por detenerlo. A pesar de la creciente presión y la intensa atención de los medios, el Night Stalker lograba evadir la captura. El reinado de terror de Richard Ramírez llegó a su fin en agosto de 1985. Después de una serie de ataques y asesinatos, su suerte finalmente cambió. Mientras intentaba robar en una casa, fue sorprendido por los residentes del vecindario, quienes lo persiguieron y lo golpearon antes de que la policía llegara al lugar y lo arrestara. Su detención marcó el final de sus sangrientos crímenes y el inicio de su enfrentamiento con la justicia. El juicio de Richard Ramírez fue un espectáculo mediático. Su comportamiento en la corte era errático y provocador. Mostraba total desprecio por sus víctimas y por el proceso judicial en sí. A menudo ingresaba al tribunal con la palma de su mano pintada de un pentagrama, un símbolo satánico. Durante el juicio se presentaron pruebas contundentes que vinculaban a Ramírez con los crímenes y dejaban en claro
la brutalidad de sus acciones. El 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 allanamientos de morada. La sentencia fue la pena de muerte. Aunque sus crímenes eran atroces y su culpabilidad indiscutible, la pena de muerte se convirtió en un proceso prolongado debido a las apelaciones y procedimientos legales. A lo largo de su tiempo en el corredor de la muerte, Richard Ramírez experimentó una transformación sorprendente. Se convirtió al cristianismo y mostró signos de arrepentimiento. A pesar de su brutalidad pasada, algunos argumentaron que su conversión era genuina, mientras que otros la consideraron un intento de obtener clemencia. El 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió en prisión debido a complicaciones relacionadas con el linfoma. Su muerte puso fin a su vida turbulenta y dejó atrás un legado de violencia y horror. A pesar de sus intentos de redimirse, los crímenes que cometió y las vidas que devastó continúan siendo una parte trágica de la historia criminal. El legado de Richard Ramírez trasciende su propia vida. Su caso sigue siendo objeto de estudio en la psicología criminal y la criminología. Los expertos continúan analizando los factores que contribuyeron a su desarrollo como asesino en serie, incluyendo su infancia traumática y su obsesión por la violencia. Además, su capacidad para evadir la detección durante tanto tiempo y el impacto que sus crímenes tuvieron en la comunidad de Los Ángeles continúan siendo objeto de discusión. La historia de Richard Ramírez, el Night Stalker, es una ventana a la oscuridad que puede residir en la mente humana. Su infancia perturbada, sus crímenes brutales y su eventual captura y condena resaltan la complejidad de la psicología criminal y la capacidad de las personas para infligir dolor y terror. Su reinado de terror dejó cicatrices en la comunidad y en la memoria colectiva, recordándonos la importancia de la justicia y la necesidad de comprender las causas subyacentes de la violencia extrema.